Buenas noches, vamos a comenzar con esta clase de hoy, entrando ya de lleno a lo que va a ser la psicología forense y la intervención del especialista de psicología forense, principalmente dentro de lo que es el protocolo de Estambul. Si bien es cierto que el psicólogo forense tiene durante el proceso en el que se encuentra dentro de una procuraduría, esta parte de la función que tiene que desempeñar, tiene que atender a varias personas, tanto víctimas como victimarios de diversos delitos. También es cierto que el tipo de curso al que nosotros estamos en este momento realizando y que estamos abocándonos es principalmente lo que sería la parte de protocolo de Estambul. Es entonces que por eso en esta parte de protocolo de Estambul, cómo se lleva a cabo la evaluación y todo lo que hemos encontrado dentro de las evaluaciones realizadas, lo que más se encuentra en cuanto a los indicadores psicológicos, las formas de evaluación y las pruebas que se aplican, eso es lo que vamos a estar abarcando precisamente dentro de estas sesiones. Para que nosotros podamos hablar de psicología forense, primeramente tenemos que definir lo que es psicología. Cuando nosotros hablamos de psicología, etimológicamente, la palabra psicología proviene del griego psico, que significa actividad mental o alma, y logos, que significa estudio. Por lo tanto, desde esta conceptualización etimológica, de manera general, diríamos entonces que la psicología es el estudio del alma. Tenemos algunas definiciones que se crean en torno a la psicología y que son de algunos autores que manejan lo que son estas áreas, y entonces diríamos que la primera definición es la de Rubinstein, en donde señala que la psicología es la ciencia que se encarga de investigar las leyes de la actividad psíquica, la cual tiene su asiento en el cerebro del hombre. Así pues, tenemos también una segunda definición en donde este autor, Werner, señala que la psicología se trata de la conducta del hombre, entre ellas sus experiencias íntimas, habiendo una relación entre ambas y ocupándose de tal modo de los órganos que ejercen influencia sobre la experiencia y el comportamiento basado en las conexiones con el mundo, con el medio ambiente. Si nosotros podemos ver entre estas dos definiciones, la segunda definición abarca un poco de mayores elementos que tiene que ver precisamente en la conducta del hombre, en todo el contexto que le rodea y que le significa. Tenemos otra definición. Para James diríamos que la psicología es considerada como una ciencia que está basada en la evidencia que obtenemos mediante el análisis del comportamiento, tratando la mente y tratando el cerebro. Todas ellas señalando la parte importante de lo que significa la mente, porque es ahí en donde se hace la énfasis en cuanto a esta ciencia. Para Rorschach, la psicología es la ciencia que estudia los procesos y los estados conscientes, asimismo sus orígenes y sus efectos. Tenemos pues nosotros que cuando hablamos de la psicología, diríamos que la psicología se va a encargar entonces de esa ciencia que estudia al hombre desde la parte mental, desde la parte conductual, desde la parte emocional, y que ese estudio del hombre en esas áreas van a ser la razón de ser de lo que es la psicología. Vamos a pasar, después de definir lo que es psicología, a psicología forense. Y aquí el planteamiento que tendríamos que nosotros realizarnos
¿Es psicología jurídica o es psicología forense? Encontramos con varios autores que señalan, algunos de ellos, la psicología jurídica y la psicología forense como si fueran sinónimos. Algunos la llaman psicología legal y también la utilizan para referirse a el trabajo que realiza el especialista en el área de psicología cuando estamos hablando del trabajo que se hace dentro de las procuradurías. Ahorita más adelante vamos a ir definiendo esa parte. La psicología, primeramente vamos a hablar de la psicología jurídica. La psicología jurídica estudia, investiga y analiza el comportamiento humano. Ese comportamiento humano que se da en relación con el derecho y la justicia. La psicología jurídica es un campo de trabajo e investigación cuyo objetivo es el estudio del comportamiento en el ámbito del derecho, en el ámbito de la ley y en el ámbito de la justicia. Eso lo señala el doctor Eric García, especialista en el área de psicología jurídica y psicología forense. La psicología jurídica no se limita al análisis del comportamiento en el derecho penal. La psicología jurídica, por el contrario, va más allá, abarca todas las áreas del derecho. En todas las áreas del derecho en donde exista la necesidad de tener que solicitar la intervención de un especialista en el área de la salud emocional o de la salud mental, estaríamos hablando que ahí se encuentra marcada entonces como psicología jurídica. Aquí realizo una interrogante para poder señalar si para nosotros sería lo mismo lo que es la psicología jurídica que la psicología forense. Al nosotros hacer este planteamiento diríamos que la respuesta es no. La psicología jurídica y la psicología forense, si bien es cierto que en algún momento estas convergen, también es cierto que cada una tiene su propia razón de ser. La psicología jurídica abarca e interactúa con todas las ramas del derecho. Por lo tanto, podemos tener psicología penitenciaria, podemos tener psicología criminológica, podemos tener psicología de la delincuencia, podemos tener psicología judicial, psicología policial. Si todas ellas van concatenadas con la necesidad de poder relacionarlas con lo que sería el derecho, entonces estaríamos hablando de psicología jurídica. La psicología jurídica se ha fundamentado como una especialidad vinculada con el mundo del derecho y la psicología, tanto en sus vertientes teóricas, docentes, empíricas y de investigación, como en la aplicación, evaluación y tratamiento de las personas con las cuales se está trabajando. La psicología jurídica trabaja con los fenómenos conductuales que inciden en los comportamientos de las personas con implicaciones legales mediante la utilización de los métodos propios de la psicología científica. Esto lo señala el doctor Eric García. Es decir, la psicología tiene su propio método. Su método es el método científico. Para que la psicología se aplique dentro de lo que es la psicología jurídica y lo que es la psicología forense, va a utilizar su propio método de la psicología, únicamente que aquí lo va a aplicar a personas con necesidades específicas. La psicología jurídica, entonces, decimos que va a ser y va a interactuar con todas las ramas del derecho, como lo señalábamos hace un momento. Por lo tanto, cuando hablamos de esa interacción,
también podemos decir que esta parte en donde se da la interacción, si en algún momento el especialista que realiza este tipo de estudios requiere o se necesita que tenga que intervenir y tenga que ir ante los tribunales a explicar el tipo de trabajo desarrollado, estaríamos hablando que en ese momento la psicología jurídica pasaría a ser lo que sería psicología forense. La psicología forense alude a la actuación del clínico ante los tribunales. Es la aplicación y puesta en práctica de las investigaciones y estudios del comportamiento humano que son expuestas ante un foro. Foro proviene de forense. Forense proviene de forensis, que pertenece todo lo relativo a lo que es el foro. La psicología forense coopera en todo momento con la administración de justicia, esa administración de justicia en donde el especialista va a actuar dentro de lo que sería un proceso judicial y va a darle validez a todo el trabajo desempeñado. Generalmente este trabajo va a ser un tipo de trabajo en donde lo tenga que ir a donde tenga que ir a darle un soporte, en donde ese soporte principalmente va a ser de tipo oral. La psicología jurídica envuelve todas las formas de psicología que existen, ya las mencionábamos hace un momento. La psicología jurídica, en esta parte en donde envuelve las formas de psicología que intervienen en el sistema judicial y en el sistema legal, las abarca de tal manera que todo lo que tenga que ver con conducta relacionada al derecho va a pasar a ser en un todo psicología jurídica. La psicología forense es diferente. La psicología forense, en cambio, como su nombre lo está indicando, se refiere a forum. Esto es el perito que realizó el trabajo psicológico y que ahora será un testigo dentro del proceso de investigación. Será un participante activo también en los procesos judiciales donde se le requiera. Es ahí cuando el psicólogo participa dentro del fórum, en donde va y le da soporte al trabajo realizado. Es ahí cuando la psicología jurídica deja de ser psicología jurídica y pasa a ser lo que sería psicología forense. ¿Qué es la psicología forense? La psicología forense es la ciencia que estudia la personalidad, la psique, la conducta, los procesos mentales, el comportamiento de quienes estén involucrados en la investigación de un delito o en algún proceso de tipo legal, en donde el especialista en psicología forense tiene que tener una intervención activa ante los tribunales, como lo señalábamos hace un momento. Esa intervención activa ante los tribunales es lo que le va a permitir que pueda ser denominada psicología forense. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad del psicólogo forense va a ser auxiliar a los órganos encargados de impartir justicia. La psicología forense no es psicología clínica. La psicología forense proviene de la psicología clínica, pero no es psicología clínica. Tiene su propia forma de ser, su propia forma de intervenir. La psicología forense y la psicología clínica va a llegar un momento en donde ambas van a caminar por senderos diferentes. La evaluación psicológica clínica y la forense comparten un interés común por la valoración del estado mental, conductual y emocional del sujeto explorado.
La entrevista clínica tiene como objetivo principal de su actuación poder llevar a cabo una posterior intervención terapéutica. Para eso es que sirve una entrevista clínica. La entrevista forense, por el contrario, tiene un objetivo diferente. Su objetivo es analizar las repercusiones jurídicas de los trastornos mentales, emocionales y conductuales como consecuencia de un hecho en el que existe un proceso de tipo legal. La evaluación pericial psicológica se encuentra con algunas dificultades específicas. El sujeto aquí no se presenta de forma voluntaria como se presenta en el área de la psicología clínica. Aquí el sujeto se presenta mediante un proceso judicial, mediante la asignación de un documento, de un papel, en donde lo están enviando de manera no voluntaria al área de psicología con la finalidad de que se le pueda realizar una evaluación. Las consecuencias directas del dictamen pericial para el evaluado aumentan la probabilidad de manipulación de la información aportada con la finalidad de conseguir un beneficio o en un momento determinado poder evitar un perjuicio. Por lo tanto, esta parte hace que se trabaje evidentemente de manera diferente. El asesoramiento legal por el que en muchas ocasiones han pasado los evaluados, es decir, pasan con el abogado, pasan con el otro abogado, pasan con el médico, los entrevistan, los vuelven a entrevistar, o de repente en donde el abogado de la defensa dentro de su estrategia hace y le dice a la persona que está apoyándola legalmente lo que tiene que decir, o las múltiples exploraciones periciales van a causar en el sujeto que vamos a evaluar un efecto de aprendizaje. Ese efecto de aprendizaje va a complicar aún más la evaluación psicológica forense, porque entonces la persona a la que vamos a evaluar va a encontrarse en una situación en donde lo ha repetido tantas veces lo mismo que ya se lo sabe de memoria, y eso va a viciar la información que nosotros vamos a estar recabando. Es por eso que cuando hablamos de psicología forense, hablamos de que el especialista tiene que ser un especialista formado completamente, con mucha experiencia en la parte de las evaluaciones, pero sobre todo con todo el conocimiento y bagaje teórico que le permita saber todo lo referente a la psicopatología. Los peritos pueden disponer de instrumentos de medida adecuados, pero el sujeto puede no colaborar dentro de la evaluación y falsear más o menos conscientemente las respuestas. ¿Cuál es la finalidad? Si estamos hablando de que se dio la instrucción de evaluar a una persona que está siendo acusada de un delito, la finalidad es aparecer bien ante los ojos de los demás. También estamos hablando que este tipo de situaciones que se van a presentar nos van a llevar a poder nosotros darnos cuenta que en estas evaluaciones también las personas presentan una serie de conductas, ya lo veíamos en victimología, que las enganchan dentro del delito mismo. Y eso también va a provocar que aunque a la evaluada sea una víctima, su propia personalidad que tiene va a originar que la intervención que tengamos que hacer de la evaluación tenga que ser una intervención cuidadosa. Y la evaluación forense, la evaluación psicológica forense. Esto lo vamos a poder ver de manera más explícita dentro de lo que sería la tabla 1 que estaremos marcando dentro de unos momentos. El marco de intervención también se vuelve importante señalarlo, que va a ser totalmente diferente. Mientras que el psicólogo clínico va a atender
a las personas que tiene que evaluar dentro de un consultorio clínico o a lo mejor un consultorio ambulatorio o en un hospital. El otro, el psicólogo forense, el lugar de intervención va a ser totalmente diferente. Puede realizar la evaluación dentro de un calabozo o en un juzgado o dentro de una prisión o dentro del área de separos, dentro de las procuradurías. Los que nos ha tocado trabajar y evaluar personas al interior de los cerezos, nos hemos percatado que las condiciones en las que nos toca evaluar son condiciones muy precarias como las propias que viven las instituciones. En el cerezo de Iguala nos tocó a nosotros, de Iguala Guerrero, nos tocó evaluar en un área muy pequeña, que era el área para el personal técnico, un área de 3 metros por 3,5, y mientras nosotros hacíamos las evaluaciones de los dos internos, teníamos al lado a la trabajadora social que también estaba entrevistando, teníamos al psicólogo que también estaba en ese momento realizando actividades, y entonces uno se tiene que ir ajustando a la situación en la que se necesita o se encuentra el sujeto que tenemos que evaluar. Esta parte, sin embargo, no tendría que demeritar todo lo que sería el trabajo profesional que se realiza. Dentro de esta tabla podemos nosotros ver cómo se encuentra esta forma de evaluación forense y de evaluación clínica, y cómo en todo lo que son las formas de abordaje se van encontrando muchas diferencias muy significativas. Una evaluación forense, diríamos que ayuda lo señalábamos hace un momento, al jurista a la toma de decisiones judiciales. Una evaluación clínica sirve para realizar un diagnóstico y un tratamiento posteriormente del paciente que llega al área clínica. Una evaluación forense de repente pudiera parecer escéptica, pero se puede establecer un adecuado rapport entre el evaluado y el evaluador. En una evaluación clínica ayuda el contexto en el que uno se encuentra, por lo tanto va a haber una relación que es empática en el evaluador como en el paciente. En una evaluación forense no hay secreto profesional. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando estamos hablando de estar involucrados en una investigación en donde la investigación requiere de dos partes, evidentemente no puede haber secreto profesional porque las dos partes tendrían que hacer uso de la información que se encuentra dentro del expediente. Dentro de la experiencia profesional nos hemos encontrado que hay colegas que les cuesta mucho trabajo poder prestar su expediente clínico argumentando precisamente el secreto profesional. Cuando estamos en el área clínica, sí existe el secreto profesional. Cuando estamos en el área forense, el secreto profesional no se puede dar, puesto que todos tienen que tener las mismas posibilidades de tener acceso a todo lo que el expediente representa. Dentro de la evaluación forense va a haber una variable, va a haber un juez, va a haber un abogado o va a haber un seguro. En la evaluación clínica es el propio paciente el que se va a encontrar ahí presente, y en él es el destino de la evaluación, es decir, él necesita la evaluación y a él es el que se le va a dar la respuesta que está buscando. En una evaluación forense
tenemos estándares y requisitos tanto psicológicos como legales que se tienen que marcar dentro de lo que sería el dictamen psicológico. Dentro de la evaluación clínica sería únicamente los médico-psicológicos normales que siempre se establecen. Dentro de la evaluación forense estaríamos hablando de que se tiene que aplicar una entrevista, se tienen que aplicar ciertos test, hay una observación de todo lo que estamos realizando, se tiene que consultar dentro del expediente, se tiene que tomar como fuente de información el expediente que conforma toda la investigación. Dentro de ese expediente nos vamos a encontrar, evidentemente, lo que son informes médicos, informes psicológicos, informes de trabajo social, informes familiares, expedientes judiciales. Dentro de la evaluación clínica no existe esas fuentes de información. Las fuentes de información tienen que ver con lo que es el historial clínico del propio paciente. Dentro de lo que sería la evaluación forense, tendríamos nosotros que hay un riesgo, el riesgo de que la persona pueda estar simulando o disimulando o engañando dentro de lo que sería esta parte de la evaluación. En la evaluación clínica generalmente hay sinceridad porque la demanda del servicio es una demanda voluntaria, cosa contraria a lo que sucede en la evaluación forense. En el ámbito de la evaluación existe un estado mental en relación al objeto pericial. En la evaluación clínica existe un estado global. En la evaluación forense existe un tipo de informe que está muy documentado, muy razonado técnicamente y con conclusiones que contesten a la demanda judicial. Dentro de la evaluación clínica solamente hay un documento clínico, el cual tiene una breve conclusión. Dentro de la evaluación forense, la intervención se va a presentar en la sala de justicia y esto va a mostrar la calidad que va a presentar el perito que realizó el tipo de informe. En la evaluación clínica eso no existe, no hay tal situación y evidentemente es total, como podemos ver, se maneja de formas diferentes, en contextos totalmente diferentes, a pesar de que la metodología y la técnica se retoma de lo que sería la evaluación clínica. La evaluación psicológica forense se encuentra con algunas dificultades específicas, como la involuntariedad del sujeto o los intentos de manipulación, como señalábamos en la tabla, de la información aportada, esa simulación o esa disimulación de lo que está ocultando o la influencia del propio proceso legal. Encontramos en varias de las víctimas que el propio proceso legal de repente hace que todo lo encontrado se sesgue, toda vez que pasa por muchos interrogatorios en donde le preguntan exactamente lo mismo. A diferencia de la evaluación clínica, la evaluación forense suele estar marcada por ciertas limitaciones temporales, la intervención, el número reducido de sesiones, por los tiempos tan cortos con los cuales se trabaja y por la dificultad añadida de tener que realizar valoraciones retrospectivas en relación al estado mental del sujeto en momentos temporales anteriores a la exploración. Esto se vuelve fundamental y se vuelve fundamental que nosotros tengamos que explorar qué había antes de que el sujeto se encontrara involucrado en esta situación legal. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber si todo
eso que se está encontrando es propio del proceso que la persona está denunciando o es propio de su historia de vida. Es por eso que se tiene que realizar necesariamente toda esta exploración. La pericia psicológica, en sentido estricto, es la evaluación que realiza un especialista en el comportamiento humano, con el objetivo de aportar conocimiento científico para orientar la toma de decisiones judiciales o administrativas. Luego siempre se realiza con implicaciones legales. Decíamos hace algunos momentos en las diapositivas que nos antecedieron que el psicólogo forense y el psicólogo forense que se deriva de la necesidad de que tenga que intervenir dentro de lo que sería la psicología jurídica, es una persona que tendrá que tener toda la capacitación necesaria para poder dar respuesta a lo que son las necesidades legales, las necesidades jurídicas, las necesidades que el derecho en esos momentos está marcando. También decíamos que el psicólogo va a intervenir en las diferentes áreas del derecho. Primeramente, pudiéramos decir, de acuerdo a estos cuadros que encontramos en el libro denominado Fundamentos de Psicología Jurídica Forense, en donde el autor es Eric García López, que es el director de este libro. Diríamos nosotros que en la jurisdicción penal el psicólogo forense tendría que realizar su participación dentro de lo que sería la investigación criminal propiamente dicha, para poder determinar en toda esta parte de lo que sería una perfilación, qué tipo de delito fue, si fue un delito aislado, si fue un delito en masa, si fue un delito en serie, o en algunos países y en algunos muy pocos estados se utiliza también lo que es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica, que no es muy utilizada, pero que consiste en realizar toda una biografía de la víctima una vez que la víctima ya fue reconocida, que ya en muchas ocasiones ya pasaron más de 3 meses, en donde ya se bajaron las emociones y en donde ya puede uno encontrar elementos en la investigación de las personas a las que uno va a evaluar un poquito más claros, porque la emocionalidad y la angustia vivenciada en un momento determinado, cuando estamos hablando de una persona que pierde la vida, provoca mucha ansiedad. También decimos que dentro de esta jurisdicción penal, el psicólogo va a participar para que pueda determinar la capacidad del sujeto para ser juzgado. Es decir, mentalmente se encuentra bien. Si mentalmente se encuentra bien, es una persona que sí puede ser juzgada. Va también a intervenir para poder señalar los problemas relativos al secreto profesional de alguien que realizó algún estudio o algunos asuntos de la mala praxis psicológica. Es decir, el psicólogo podrá intervenir y podrá señalar que los tipos de estudio existentes son estudios que no se ajustan a la metodología psicológica. El psicólogo forense tendrá la posibilidad de poder determinar si existe credibilidad en las declaraciones dadas por las personas que se encuentran involucradas en todo el proceso. También podrá señalar si existe una capacidad de conciencia en el sujeto que comete un delito para que se pueda determinar si tiene algún trastorno mental, y si existiera, el sujeto jurídicamente
tendría que ser imputable o inimputable. También el psicólogo en el área de la jurisdicción penal maneja todo lo que tendría que ver con las medidas de seguridad que existen dentro de los centros penitenciarios, así como los pronósticos de comportamiento futuro, es decir, la personalidad que tiene el sujeto y esta parte de qué tan peligroso es en cuanto a su comportamiento, aun cuando en la actualidad el término de peligrosidad ya no existe, ahora se le llama riesgo social, y en donde también hay al interior de los cerezos, para poder hablar del riesgo social o de la peligrosidad, las personas específicas para poder hacerlo son los criminólogos. El psicólogo va a trabajar para poder determinar si los evaluados presentan algún trastorno mental grave, o si el trastorno lo presentaban antes de ir a prisión o se derivó después de haber ingresado a prisión. Si existe algún trastorno mental, el cual sobreviene en la persona después de que le dicen qué sentencia tuvo. También en esta área el psicólogo va a intervenir para poder trabajar lo que es la victimología forense, estas evaluaciones que se tienen que hacer de las víctimas en cuanto a las lesiones y las secuelas psíquicas. El psicólogo forense también participará realizando valoraciones de la vulnerabilidad psicosocial en la que se encuentran las personas evaluadas. También estaríamos hablando del trabajo que tendría que hacer con las víctimas en esta intervención que se tenga que dar abordaje cuando las víctimas entran en estados de crisis. También pudiera el psicólogo participar dentro de su jurisdicción especial de menores, adolescentes infractores, lo que sería la evaluación de riesgos y las medidas generales. También estaríamos hablando que puede trabajar y puede contemplar los ciertos factores de riesgo, tanto para la víctima como para el victimario. Esto sería el psicólogo forense aplicando la psicopatología dentro de la jurisdicción penal. Tenemos la participación del especialista también en la jurisdicción civil. Dentro de esta jurisdicción civil pudiéramos determinar esta tutela, que si el sujeto que tiene la tutela de los hijos es lo idóneo o es la mejor persona que pueda tener la tutela de los hijos. Estamos hablando que dentro de esta jurisdicción habría que ver toda la parte de las separaciones, de los divorcios, de las guarda y custodia de los menores, del régimen de visitas, las formas, las estancias, las comunicaciones, las recomendaciones en general. Estamos hablando que dentro de esta jurisdicción también tenemos esta parte de ser mediadores en el núcleo familiar, esta parte en donde podemos nosotros decir si la persona mentalmente se encuentra bien o no se encuentra bien, y si eso va a generar que se tenga que realizar una impugnación del testamento cuando mentalmente no se encuentra con las aptitudes para poder testar. Cuando la persona está siendo internada por alguna situación de tipo biológica o de tipo psicológica, también para que se pueda llevar a cabo esto se tiene que manejar algo que se llama consentimiento informado. El psicólogo también puede intervenir en jurisdicción laboral, en todo lo que son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales que se derivan de los accidentes de trabajo, la incapacidad temporal, invalidez permanente o grados de invalidez. También el psicólogo forense tendría que tener cierta intervención. Tenemos también la jurisdicción contencioso-administrativa.
Esta jurisdicción en donde existen los permisos de conducir, los permisos de armas, la incapacidad laboral de funcionarios y la responsabilidad del patrimonio del Estado. El psicólogo también puede tener una jurisdicción militar en la cual puede intervenir. ¿Cuándo puede intervenir? Puede intervenir en casos de catástrofes, puede intervenir en caso de exclusiones del servicio militar, puede intervenir referente a la imputabilidad e inimputabilidad y puede intervenir dentro de lo que sería negociación de rehenes. También tenemos que otra de las jurisdicciones que abarca la psicología jurídica es la jurisdicción eclesiástica, en donde puede, a partir de esta intervención en lo que sería esta jurisdicción, intervenir dentro de lo que sería la nulidad del matrimonio, la disolución del vínculo del matrimonio y las dispensas en donde va a estar ahí presente con la finalidad de poder ayudar a los que se encuentran ahí involucrados. También estaríamos hablando de la psicología forense penitenciaria, en donde se tiene que realizar una programación individualizada, en donde se tiene que realizar los permisos. Y si hubiera visto algún trastorno mental que se derivó después de que a la persona le dijeron cuántos años tenía que estar dentro de la cárcel. Tenemos de este mismo autor, Eric García, tenemos un cuadro 2 en donde él nos señala la guía de actuación que debe de seguir el psicólogo forense. La primera sería la responsabilidad. El doctor Eric señala que los psicólogos jurídicos deberán prestar sus servicios profesionales de modo que aspiren a la excelencia por su máxima honestidad y responsabilidad en su trabajo. A eso se refiere cuando hablamos de responsabilidad. Tienen que tener cierta competencia. Los psicólogos jurídicos prestarán sus servicios profesionales en las áreas de la psicología en las que posean conocimiento, práctica y competencia, procurando no utilizar metodologías o marcos teóricos que puedan incurrir en las inferencias más subjetivas. También deberá comprender dentro de sus competencias el contexto legal de su actuación ante los juzgados y los derechos de las personas evaluadas, cuidando de no vulnerar tales derechos y aceptando siempre la negativa o voluntad de los sujetos peritados a la hora de proporcionar información. También dentro de sus competencias valorará si debe intervenir en aquellos casos que por su naturaleza entren en contradicción con sus valores personales o creencias morales y en los que tal circunstancia puede interferir en su habilidad y competencia. Esta es la forma en que debiera de guiarse el psicólogo forense. El psicólogo forense también tiene que establecer relaciones con clientes y otros profesionales. Los psicólogos jurídicos deberán informar a los clientes de las características básicas de la relación establecida, presentando al menos sus datos de filiación, sus competencias, el objetivo de la evaluación práctica, la metodología básica a emplear, así como sus limitaciones y quién será el destinatario de la información recabada, explicando las limitaciones del secreto profesional para poder trabajar libre e independientemente cuando proceda. Solicitarán provisión de fondos evitando que su remuneración sea contingente a los resultados de su tarea. También estaríamos hablando que dentro de esas funciones está evitar las relaciones duales, recordando la causa de recusación que establece la ley y rechazando aquellos trabajos incompatibles como circunstancias previas de amistad
o enemistad, o ese parentesco o relación profesional preexistente. Debe de existir la confidencialidad. Los psicólogos judiciales informarán de las limitaciones de la confidencialidad que concurra en el caso. De todos modos, se evitará revelar informaciones que estén fuera del objetivo de la evaluación forense. Los psicólogos judiciales tienen el deber de actualizar sus conocimientos científicos en aquellas áreas en las que se reputan competentes, siendo fundamental el reciclaje académico y profesional y utilizando la metodología avalada por los estándares científicos y profesionales de la psicología. También hablamos que dentro de sus funciones y dentro de lo que tiene que realizar desde el momento en que se convierte en profesional, será especial y de manera minuciosa el registrar los datos recabados toda vez que deben ser aportados ante autoridades judiciales en el momento en que se les solicite. También tendrán especial cuidado en evitar en sus métodos y procedimientos influencias no pertinentes como las que pueden recibir de las partes, valorando los datos desde todas las perspectivas razonables e hipótesis alternativas. Nunca se debe realizar consideraciones sobre algún sujeto no valorado de forma directa por el consiguiente riesgo de que ello implique, así como máximo se verterán referencias realizadas al respecto por la parte evaluada y se recomendará la evaluación directa de la persona no explorada. En relación con el anterior apartado, se abstendrá el perito de hacer valoraciones sobre personas no evaluadas directamente, intentando llevar a cabo dichas evaluaciones. Yo no puedo hacer una evaluación única y exclusivamente con una prueba psicológica o exclusivamente mediante un tiempo mínimo de 20 minutos y en base a eso poder yo decir que ya tengo una evaluación de personalidad de la otra persona. En relación, en el anterior apartado se abstendrá de hacer valoraciones, decíamos, sobre personas no evaluadas directamente, intentando llevar a cabo dichas evaluaciones cuando se considere necesario con el acuerdo de los legítimamente afectados o solicitándole al juez competente en particular cuando se trate de menores. Si pese al esfuerzo resultase inviable, entonces reflejarán en sus resultados las posibles limitaciones de su estudio. Es importante señalar que si bien el psicólogo forense puede trabajar en el ámbito criminológico, victimológico, policial, criminal, pero si todas estas participaciones de todos los colegas psicólogos, si esas participaciones o esos estudios que realiza no llegan a un foro en donde se tenga que ser explicados, en donde se tengan que ser defendidos por parte del experto que los realizó, entonces no se estaría hablando de la psicología forense, entonces nos estaríamos quedando prácticamente en lo que es la psicología jurídica. Por tal motivo, la psicología podrá ser psicología criminológica, podrá ser psicología policial, podrá ser psicología victimológica, psicología penitenciaria, pero no va a ser lo que es psicología forense. La psicología forense es un proceso de investigación científica que como tal requiere del uso del método científico para su desarrollo.
Lo primero es comprender la pregunta de investigación, pues en esta pregunta de investigación está la interrogante que motiva todo el procedimiento y las técnicas de evaluación que se desarrollan. Con esto estaríamos cerrando esta sesión. Posteriormente nos vamos a ir adentrando ya un poco más de lleno a lo que es esta parte de la psicología forense. Buenas noches.